En septiembre del año 2017 llegó a los tribunales federales de la capital tucumana un sobre que contenía una demanda del Club Atlético Tucumán. ¿Hacia quién? Sí, hacia el mismo estado provincial. Seguí mirando el video y te vas a enterar de este dato poco conocido de la historia reciente argentina. Garrote, garrote, garrote. ¿Cómo comienza la historia? Nos trasladamos a la década del 70, más precisamente en plena junta militar gobernada por Jorge Rafael Videla. En todos esos años de esplendor del Talleres de Córdoba en los torneos nacionales organizados por la AFA, había otro club del interior que causaba bastante admiración, sobre todo algunas de sus grandes individualidades de su conjunto, y ese era el Atlético Tucumán, que en el Nacional de 1975 ganó su grupo del torneo, dejando afuera ni más ni menos que a Boca, Argentinos Juniors y Ferro, ingresando así al torneo final por el título, donde no le fue tan bien y bueno, terminó séptimo a 7 puntos del River bicampeón de ese año. En el Nacional del 76 no le fue tan bien como equipo y culminó cuarto en el grupo, quedando afuera del torneo final ganado por Boca. Pero en ese equipo había un player que se destacaba por encima de la media de los compañeros, un verdadero crack, un gambeteador, un asistidor, combativo, no tan goleador, pero sí muy ofensivo. Y ese crack era ni más ni menos que Ricardo Julio Villa, el dios de Tucumán, por el look, ¿no? Medio Jesucristo, qué sé yo. Este crack que comenzó a ser sondeado por dos clubes importantes de la AFA para llevárselo en enero de 1977. Y esos eran Independiente y Racing. Independiente era presidido en ese entonces por ni más ni menos que Julio Humberto Grondona. Y Racing era presidido por Horacio Rodríguez Larreta, el padre de este Larreta. Y se armó la trifulca económica ahí entre Independiente y Racing por ver quién se llevaba a Villa. Independiente ofreció un número importante, pero Racing fue superior y se lo quedó, cerrando la venta del crack del decano por 70 millones de pesos, algo así como más de $250.000. El pase más caro del año 77 y uno de los más caros de la década del 70. Una verdadera infamia para la academia que ya venía arrastrando deudas millonarias desde la década pasada. Este pase de Villa le explotaría la economía a la academia en un par de años después. Pero a todo esto, Villa se trasladaría de Tucumán a Avellaneda a jugar para Racing en el Metropolitano del 77, pero llega una inesperada llamada telefónica al Club Atlético Tucumán. Atiende el tesorero del club, Juan Luis Acoto, y del otro lado estaba ni más ni menos que el coronel Vera Robinson, el interventor de la Liga Tucumana de Fútbol y funcionario del gobierno de facto tucumano. Mañana a las 9 de la mañana lo esperaba en la casa de gobierno el gobernador, dijo la voz del otro lado del teléfono. ¿Qué pasó? ¿Por qué tema?, dijo el contador. Usted venga junto al presidente del club y ya hablaremos, dijo la voz y cortó. Había un sombrío terror y una helada sensación de que había problemas. El gobernador pidió encarecidamente hablar con los dirigentes del decano. Algo había pasado, no sabían qué, pero al otro día fueron tanto el tesorero Acoto como el presidente del club, el ingeniero Juan Lucioni, a la casa de gobierno. Los hicieron esperar un buen rato, cuando de repente aparece detrás de unos cuantos custodios con ametralladoras todos, el gobernador de Tucumán, Antonio Bussi. Todos pasan al despacho personal de Bussi, hay saludo cordial, apretón de manos, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa de gobierno, ¿cómo andan las cosas? Etc. Hasta que Bussi fue al grano de una, diciendo: tengo entendido por lo que me han comunicado que ustedes han vendido al jugador Villa a Racing Club, ¿es verdad?, preguntó Bussi, asintiendo con la cabeza a los dirigentes. Bueno, les informo que la provincia ha creado un fondo patriótico y necesita realmente que se done el 20% del pase de ese jugador al ente provincial. Los dirigentes se miraron entre sí sin entender bien la cosa, hasta que el presidente casi por instinto pregunta: ¿para qué es el fondo? Y Bussi, ahora serio, le contesta: es un fondo patriótico azucarero que hemos creado para cobrarles un impuesto a los grandes ingenios azucareros de la provincia, con el fin de crear fondos públicos y así poder arreglar calles, mejorar hospitales, crear barrios y mejorar los servicios. El presidente repregunta a un Bussi ya casi molesto: ¿para qué iban a utilizar específicamente el dinero del pase del jugador? Y Bussi le contestó tajantemente: seguramente irá a un hospital, pero eso a usted no le importa. Fin de la reunión.
Era todo nervios, toda duda y sin respuesta a qué hacer. No se podía ir en contra del gobernador de facto, y más con el arrastre militar que tenía en la zona, luego de la gran victoria del ejército en el monte tucumano al exterminar al grupo guerrillero ERP. No se le podía decir que no a Bussi en pleno 1977, así que hubo una reunión de comisión directiva urgente para que los demás dirigentes supieran la situación. El 20% del pase de Villa, o sea 14 millones de pesos o aproximadamente unos $52.000, irían a parar a las manos del Estado provincial. ¿Cómo podían zafar de eso? Pedir ayuda a la AFA de Cantilo, si este era un títere de la dictadura. Pedir ayuda a Vera Robinson, si este era interventor de la Liga por parte de la dictadura. Estaban al horno. Los dirigentes esperaron y esperaron a estirar la cosa cuando vino de repente el segundo apriete. Este quizás menos violento, pero sí mucho más directo. Suena otra vez el teléfono, nuevamente en la tesorería. Esta vez era Miguel José Elías, el ministro de Economía de la provincia, que se comunica directamente con el presidente del decano. Les habla bien, casi de manera comprensiva, pero sin dejar atrás el apriete estatal. Muchachos, no se puede negar a una ley provincial. Además, estas paredes escuchan, ¿entienden? Traigan el 20% del pase del jugador Villa en 3 cheques mañana. A lo que la comisión directiva quiso sondear un poco más el destino del dinero y el objetivo del ente creado por Bussi. Elías les explicó que el Fondo Patriótico había sido creado por Bussi para obligar y apretar a los grandes ingenios azucareros millonarios y a los sectores de la alta sociedad tucumana para que aporten dinero al Estado provincial. Además, Elías siguió explicando que el destino del dinero del pase de Villa iba a parar a la construcción de una nueva sala en el Hospital del Niño Jesús de Tucumán. No parecía descabellado el tema explicado así, aunque bueno, 14 millones que perdía el club, que encima no venía bien económicamente, era una pérdida importante, pero no tuvieron otra alternativa que aceptar y al otro día hacer la transferencia al gobierno de los 14 palos al Fondo Patriótico Azucarero creado por Bussi. Pero pará, porque esto se pone cada vez más turbio. Mirá. Yo te dije que el pase de Villa a Racing era una infamia para el club de Avellaneda, que venía arrastrando deudas y deudas millonarias desde la década anterior, cuando todo se infló en el fútbol argentino con esa mierda del fútbol espectáculo que crearon Alberto Armando y Antonio Liberti, y que resultó un fracaso rotundo, endeudando a todos los clubes de AFA. ¿Racing podía pagar los 70 millones de pesos por Villa? No podía, pero lo hizo igual, como pasa siempre en el fútbol argentino, ¿viste? Pasó el tiempo y Atlético Tucumán comenzó a presionar sobre la dirigencia de Racing que pague el total del pase, encima embargado en un 20% por Bussi. Racing pagaba de a cuotas mínimas, si estaba en la miseria total. Encima en el Metropolitano del 76, un año antes, recibió el ayudín de la AFA, como a todos los equipos grandes, y zafó del descenso por un punto, al que mandaron a la B al pobre San Telmo. Racing necesitaba cambiar la cara para el año siguiente y hacer un buen campeonato. Y con la incorporación de Villa, más la repatriación de Agustín Cejas de Brasil, el panadero Díaz que venía de España, Daniel Killer y varios otros jugadores, no cambió mucho y se terminó salvando del descenso otra vez en las fechas finales. Pero eso no fue lo peor, porque pasados los meses Racing seguía sin pagar y su presidente Rodríguez Larreta padre había puesto como aval sus bienes propios para terminar de pagar la deuda. Pero quién sabe con qué intención o cómo fue la movida, o quizás fue un error, alguna venganza política o algún tipo de saldo de deudas anteriores, pero un día de septiembre llegó un Falcon verde a la puerta de la casa de los Rodríguez Larreta. La mucama dio aviso a Larreta padre que había gente que lo buscaba, y así como así le vendaron los ojos, lo encapucharon y lo subieron al Ford. Larreta no intentó defenderse, mientras el pequeño Larreta dormía, y ni se enteró hasta el otro día que su padre había sido chupado por los grupos de tareas de la dictadura. Pasaron los días y no había noticias de Larreta. Un tío que era actor se puso la investigación al hombro y con la fama como aliada intentó dar con el paradero de la detención de Horacio, pero no pudo, no dio con él. Pero llega el bendito partido que le salvó la vida a Larreta padre, el River Racing. Claro, River venía puntero del torneo y un clásico de AFA siempre tiene más cobertura que cualquier partido. Además estaba Villa como figura del club de Avellaneda, Pasarela del otro lado, Filiol, Luque, JJ López, Alonso, de todo. Y durante la transmisión
televisión, se empezaron a escuchar rumores de la ausencia del presidente de Racing hace varios días. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba Rodríguez Larreta, el presidente de Racing? Decían los medios deportivos de ese entonces. ¿Dónde está que no aparece con el equipo ni en el club tampoco? Quizás esto haya influido poderosamente sobre sus captores y sus verdugos, o quizás haya sido una venganza del mismo Atlético Tucumán y de Bussi por no pagarle el pase completo por Villa, no lo sabemos, pero Rodríguez Larreta estaba en el centro clandestino de detención en el Pozo de Banfield. Y luego de 10 días desaparecido, y gracias a la transmisión de ese River Racing, que fue el eco del pedido de aparición, Rodríguez Larreta apareció con vida y volvió a su hogar. Pero eso sí, no volvió gratis, sino que le confiscaron todos sus bienes, cuadros, autos y una casa. Todo eso se lo quedó la dictadura. ¿Cómo continuó la historia? Bueno, Ricardo Julio Villa siguió jugando en Racing hasta que fue campeón del mundo en Argentina 78 y partió junto a la Pitón Ardiles hacia el fútbol inglés a hacer historia con el Tottenham, donde fue campeón. Atlético Tucumán no jugó el torneo nacional del 77 debido a que le faltaba su mejor jugador, pero volvió en el año 78. Racing siguió cumpliendo campañas paupérrimas y siguió comprando y comprando con cheques en blanco hasta que la crisis del dólar en el año 81 le explotó en la cara y entró en una aguda crisis económica que siguió arrastrando por 2 décadas más, que incluyó el descenso de 1983 y la quiebra del club en 1999. Sí, todo fue parte de la misma corrupción de los gobiernos racinguistas que le antecedieron y siguieron a Rodríguez Larreta, que se fue del club a finales del 77. Ahora, ¿y el dinero de Villa fue a parar al hospital ese que decían? Acá está el dinero invertido del pase de Villa en Tucumán. Así es, la nada misma. ¿Qué pasó con el dinero de Villa en Tucumán? Será una gran incógnita, pero quizás en cuentas bancarias en Suiza que le encontraron a Bussi en los 90 esté la respuesta. ¿Quién sabe? Como también, ¿quién sabe dónde quedó esa denuncia de Atlético? Y la demanda al Poder Provincial hace 7 años atrás. ¿Habrá quedado en la nada? ¿Qué sé yo? ¿Habrá habido reparación histórica por crímenes de acción civil de la dictadura? ¿Y si se cobró? ¿Dónde está ese dinero? ¿Llegó al club finalmente? Repito, ¿quién sabe? Juan Domingo Bussi. Juan Domingo Bussi, no Antonio. ¿De qué estaba hablando usted? ¿General Bussi? No, Palito Ortega. ¿Está en Buenos Aires? No, en Córdoba. ¿Pero dónde mierda vive usted? ¿Qué pasó, general, que lo borraron? A mí nadie me borró una mierda. Una sola pregunta, general, y lo dejo libre. Cuidado con lo que pregunta. No llore como en la conferencia. ¿La plata en Suiza es suya? No es mía. No me pregunten más. Yo no tengo ningún ¿De quién banco. es? No sé, del político. ¿Pero y usted qué es? Yo soy militar. Pero político también. Pero no lo eligió la gente, no es político. La gente me eligió como político. Ahora soy militar. O me eligieron como militar y ahora soy político. No tengo una mierda, no sé. ¿De qué guita estamos hablando en Suiza? ¿Vio la estampilla que pone la libreta? Serán 2 pesos, no, nada así. No Nada. llega a 100 pesos. ¿Vieron que le digo? ¿Qué piensa hacer ahora, general? ¿Qué me pregunta? ¿Como político o como militar? Como político. Nada. ¿Y como militar? Tampoco. Nada.